Buenas noches. Sigo aquí con el doctor en Derecho, Diego Valadez. Diego, muchas gracias por permanecer aquí. Feliz de estar aquí contigo y con tu público, Carlos. Muchas gracias a ti. Diego Valadez, anoche dejé planteado que habláramos de quien ya es muy conocido, según una de sus correligionarias, bueno, no correligionaria, ella era de otro partido, de los partiditos que reciben instrucciones de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados y que dijo textual, el pinche Mier ya está pidiendo que no sé qué cosa. Bueno, de quien ya se conoce como el pinche Mier, que es el coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, quien dijo que entre el derecho y la justicia, los devotos o seguidores de lo que le llaman la cuarta transformación prefieren la justicia, lo cual entiendo es un valor muy subjetivo porque lo justo para una persona puede ser distinto para otra. Y entiendo que la justicia está más bien pues normada por las leyes. ¿Qué piensas de ese razonamiento entre derecho y justicia? Mejor la justicia. Carlos, esto tiene una enorme profundidad. Lo que dijo el diputado Mier y lo que tú planteas. ¿Por qué lo digo así? En primer lugar, porque decir eso, un diputado, en el momento que están justificando la ampliación del periodo del presidente de la Corte para la instrumentación o la mejor instrumentación de una reforma constitucional y de una serie de reformas legales, no es sino muy contradictorio, porque equivale a decir todo esto que estamos haciendo y todo lo que hemos hecho de esa reforma, que por cierto es muy buena, no tiene sentido. No tiene sentido. Eso me resultó muy desconcertante. Por otra parte, el efecto directo de esta adición a un transitorio que va a ser declarado inconstitucional sin duda, anuló en la percepción social la importancia de la reforma. Porfirio Muñoz Ledo encabezó una comisión para la reforma del Estado en el año 1999. Se presentaron los resultados en el año 2000. Estamos en 2021. Todo lo que planteamos, yo acompañé a Porfirio en esa comisión con muchos más, todo lo que planteamos en ese momento era urgente. Después de 21 años, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que todo lo que dijimos que iba a pasar, ya pasó. Que la Constitución iba a dejar de ser un referente para la vida del Estado mexicano, y tan lo ha dejado de ser que ya lo dice con esas palabras, de manera clara, enfática, el líder de la mayoría de la Cámara de Diputados. Yo te pido que le entres a lo que puede resultar incómodo para mucha gente, pero es lo que yo llamo la encrucijada o la paradoja del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, que es Arturo Saldívar Lelo de la Rea, lo publiqué el lunes, que es que no estoy seguro que él por sí y ante la ley pueda abstraerse de participar en la discusión y eventual desenlace de estas acciones de inconstitucionalidad que vienen sobre su caso y el de la Suprema Corte de Justicia, quien ya dijo que una vez agotados los procedimientos legislativos que condujeron a la aprobación de este transitorio intromisivo en el Poder Judicial sobre su prolongación en la titularidad por 2 años, que él, dice Diego, espera que sus restantes 10 compañeros del Pleno de la Corte
resuelvan las acciones de inconstitucionalidad porque dice, yo no puedo participar en algo que según se vea me beneficia o me perjudica. Y por lo tanto, yo me exculpo de participar en eso y la papa caliente queda en sus restantes ministros. Pero si me permites, por último, para que tú disertes, Diego, lo paradójico es que los 10 ministros restantes del Pleno podrían argumentar lo mismo para excusarse de tratar el asunto, ya que públicamente, tanto por legisladores de Morena como por el presidente de la República, han sido descalificados como rémoras de lo que le llaman el neoliberalismo corrupto y corruptor, y privados ellos de quizás resultar electos presidentes del Poder Judicial Federal. Entonces ellos podrían decir lo mismo y entonces todo quedaría, supongo, en una especie de limbo abstracto, irresoluble, ignoto, indescifrable, pero tú eres quien mejor nos puede ilustrar cuál es el derrotero que seguirá la decisión del ministro Arturo Saldívar. Si yo fuera Arturo Saldívar, yo también me excusaría. Claro, esto quedaría sujeto a que lo calificara el propio Pleno y aceptara mi excusa. Pero yo también lo haría, porque realmente la persona que ha sido más afectada en todo este proceso ha sido él, y desde mi punto de vista, de manera muy injusta. Injustamente, sí. Él tampoco podía haberse pronunciado, y no lo hizo, durante el proceso legislativo. Lo tienen prohibido los ministros y los jueces, no pueden anticipar juicios hasta que no se ventila por los cauces institucionales. Exacto. 1 hora o 3 minutos, no sé cuánto, después de que fue anunciada la aprobación de la reforma, se produjo ya una expresión pública de Arturo Saldívar, y estuvo en lo correcto en actuar así, pero mientras tanto, durante una semana estuvo sujeto a una presión pública muy intensa. Ahora, tienes toda la razón. Todos los ministros están afectados porque justamente se está conculcando su derecho a participar en una elección, no solo a ser elegidos, sino a participar en una elección para el presidente de su propia corporación. Pero ninguno ha sido señalado de manera individual. No. En cambio, sí. El presidente de la Corte sí. O sea, se trata de... Perdón que te interrumpa. Fíjese usted que nos está escuchando, la sutileza o lo puntilloso que está haciendo Diego Valadez en decir, aceptando que medio tiene sentido que yo diga que los demás ministros pueden también excusarse, hace notar que el único señalado con nombre y apellido es Arturo Saldívar y ninguno más de los restantes 10. Ninguno más, y a quien se expuso ante la opinión pública fue a uno solo, no a los demás. Porque además, sinceramente, no hace falta que participe. De 10 ministros, puedo asegurar, si yo tuviera alguna información, pues no podría decir nada, pero como no tengo ninguna información, puedo decirlo todo. Y puedo asegurar que de 10 van a ser 10 votos por la inconstitucionalidad de ese artículo. No puede ser de otra manera. Perdón, lo voy a decir de manera bárbara. A los ministros de la Corte se les paga por defender la Constitución. Así es. Son inimaginables los que puedan ir contra la Constitución porque desbaratan su razón de estar en el Pleno de la Corte. Exactamente. Entiendo que el planteamiento de Arturo Saldívar para excusarse tiene que ventilarse en el Pleno de la Corte. Así es el que lo Es decir, 11 ministros conocerán de su, digamos, su decisión de no participar en el enjuiciamiento de si es o no constitucional este transitorio. Y tendrán que aprobar
cuando menos 6 su excusa, Sí. o cuando menos 6 dirán, no, sí participas en la discusión del asunto. Es decir, no es tan claro que él pueda excusarse, ¿o sí? No, es exactamente como tú lo dices, Carlos. Y la mayoría podrá decirle, no, no te aceptamos la excusa, entrará al debate y a la votación. Se habrá mostrado una falta de solidaridad ante un compañero que dice, colegas, relévenme del trance de intervenir en algo que me resulta particularmente incómodo. Libérenme de este cáliz. Y si le dicen, no, ahora bebes la cicuta, pues el cáliz famoso, creo que sería falta de compañerismo. Ahora, perdóname, Diego, por encima de este incidente que le pone, yo creo que algo más que calambres, le pone una corriente de altísima tensión a la República y la división de poderes. ¿Cuál es, nos queda menos de un minuto, tu moraleja sobre este entuerto legislativo, constitucional, ejecutivo, de intromisión o no en otros poderes? ¿Cuál es tu síntesis? En el momento en el que la Corte declara la inconstitucionalidad de esta adición, la Corte mantiene el prestigio que la caracteriza. Y lo siguiente, ahora exijamos y esperemos del Poder Legislativo que en el futuro tenga también nuevas oportunidades y las aproveche para reivindicarse y para volver a hacernos creer a los mexicanos que estamos bien representados. Y creer en las instituciones Y creer en y en el Estado de Derecho. así. Diego Valadez, te agradezco mucho esta conversación. Realmente es un gran privilegio. Qué bueno que no tuve que pagar, porque esta clase debiera representar un pago, pero has sido generoso, has sido tú generoso para la audiencia de Milenio Televisión, del Asalto a la Razón. Muchas gracias, Diego. Para mí es muy estimulante, muy gratificante estar contigo, estar con tu público y hablar de estos temas tan importantes para nuestro país. Gracias por esta oportunidad, Carlos. Gracias, Diego Valadez. Muchas gracias a ustedes, donde quiera que nos hayan visto. Y buenas noches.